Shalom, shalom. Voy a compartir contigo algunas ideas acerca de el judaísmo entre la memoria y el olvido. ¿Te pusiste alguna vez a pensar qué es lo que nos hace quienes somos? ¿Son nuestras acciones del presente o nuestras memorias del pasado? En la tradición judía, la memoria no es solo un recuerdo, es un deber sagrado en algunas ocasiones. Por ejemplo, Zahor, recuerda, es una de las palabras que están repetidas en la Torá y que nos pone en algunas situaciones que no son opcionales. No es un simple consejo, es un mandato. Por ejemplo, se nos ordena recordar el Shabbat cuando dice Zahor et Yom Shabbat le Kadeshó. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo, en Éxodo 20. Se nos ordena recordar también la salida de Egipto, Leman Tizgor et Yom Tzetejam Eretz Mitzrayim Kol Yemei Hayeja, para que recuerdes el día en el que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Esto está en Deuteronomio, Devarim 16. Pero no solo recordamos eventos milagrosos o con conexiones espirituales, también se nos ordena recordar lo que Amalek, ese pueblo malvado, perverso, cuya única intención es hacer olvidar la memoria de Dios, la conciencia de Dios y por lo tanto destruir al pueblo judío. Ese pueblo hay que recordar lo que nos hizo en el camino cuando salíamos de Egipto, cuando se aprovechó de los débiles y desprevenidos y con astucia y maldad hicieron mucho daño. Por eso nos dice la Torá, Zahor et asher asa leja Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. Esto está en Deuteronomio 25. Y no es una memoria pasiva. La Torá nos dice que borremos su recuerdo, el de Amalek, que erradiquemos su influencia. O sea, se nos pide recordar para hacer cosas. No es simplemente algo pasivo, algo que está en la mente, algo que va y viene, sino que se nos impone para que hagamos acciones, para que tomemos conciencia y hagamos realidad alguna manifestación de este recuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo judaísmo que insiste tanto en la memoria nos ordena al mismo tiempo borrar ciertos recuerdos? Como te acabo de decir, hay que borrar el recuerdo de Amalek. Por un lado hay que recordar a Amalek y por el otro hay que borrar su recuerdo. Y quizás una de las respuestas es porque la memoria no es un álbum de fotos de lo que pasó. Es una herramienta que está viva y en cambio constante. Y como toda herramienta, debe usarse con sabiduría y debemos administrar la energía que empleamos en ella. Hay cosas que debemos recordar porque nos construyen, ayudan a la construcción de nuestra identidad y de nuestras relaciones positivas con el entorno. Pero hay cosas que debemos olvidar porque para lo único que sirven es para destruirnos. Por tanto, tanto la memoria como el olvido son herramientas fundamentales para una vida saludable, individual, colectiva, espiritual. Es algo que tenemos que tener en cuenta. El olvido en ocasiones es nefasto, la memoria en ocasiones es tremenda. Por lo tanto, Dios creó ambas condiciones, el recuerdo y la memoria. Y por el otro lado, creó el olvido, el borrar ciertos recuerdos de manera pasiva o activa. Entonces tenemos que saber cuándo recordar y cuándo olvidar. El judaísmo no solo ordena recordar lo bueno y olvidar lo que nos impide crecer, también usa el olvido como una condena. Y por eso mismo tenemos que tener una visión matizada tanto del recuerdo como del olvido. No todo debe ser recordado y no todo debe ser olvidado. Por un lado se nos dice que nunca olvidemos la Torá. Dice, Raki Shamer Leja, Ushmor, Nafsheja Meod, Pentishkajeta de Barim, Asher Weineja. Solo cuídate y guarda bien tu alma, no sea que olvides las cosas que vieron tus ojos. Eso está en Devarim, Deuteronomio 4. Y por el otro lado, hay cosas que el judaísmo nos enseña a olvidar. El rencor es una de ellas. La Torá dice, Loticome lotitore de Neameja. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Eso está en Baikra, Levítico 19. Porque mantener el odio es un peso que nos encadena. Siendo así, es necesario el olvido, es una herramienta indispensable para la salud y el bienestar. Nuestros sabios lo entendieron bien, y en el Talmud, Yomá 86b, se nos dice que una persona que ha hecho Teshuvá no debe ser recordada por sus pecados pasados. La Teshuvá, que se suele traducir como arrepentimiento sincero, transforma la memoria. Lo que antes era un pecado, ahora se convierte en una enseñanza. Por eso mismo, como te he dicho, no solo tenemos que recordar lo bueno y olvidar lo que nos impide crecer, sino que también hacer lo necesario para que
lo malo sea borrado y no se convierta en un peso en nuestra vida. Es así que hay una frase bastante conocida que dice Imach Shemo v'zikro, que quiere decir, se traduce como que su nombre sea y su recuerdo, que su nombre y su recuerdo sean borrados. Y Imach Shemo, que se ha borrado su nombre y también su recuerdo. Y hablamos de esta manera tan drástica de aquellas personas cuya maldad fue tan grande que su memoria no debe permanecer. Por ejemplo, el malvado Amán, del cual hoy Purim estamos precisamente recordando su perversidad, y como él, Adolfo y los de Amalek y los de Hamás, gente por el estilo, gente que hacen tanto daño al individuo, a la sociedad, al ecosistema, que ni siquiera su memoria deben permanecer. Sus nombres no deben ser recordados, pero por otro lado, hay que asegurarse que esos nombres no se olviden para que su legado no vuelva a surgir. Es como una contradicción. En este caso, el olvido sirve para la justicia, pero también tenemos que tener en cuenta que si olvidamos esto puede aparecer otras personas que hagan cosas similares. Es como una contradicción difícil de resolver. Es cuándo debemos olvidar y cuándo recordar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este Imach Shemo v'zikro, que olvidar su nombre y su recuerdo, es quizás recordar sus acciones a esas personas, pero para que sean borradas. ¿Qué quiere decir? Para que nadie vuelva por esos caminos. También para no darles honor, para que su recuerdo no siga destruyendo vidas inocentes, sino que sirva para prevenir nuevos desastres. No permitir que sus nombres sean recordados, sean pronunciados con respeto, y de esa forma, si logramos eso, estamos resolviendo el conflicto, porque los estamos recordando, pero al mismo tiempo estamos borrando su influencia. No podemos hacer que el olvido se convierta en un arma contra nosotros. El olvido tiene que ser un arma, una herramienta, un instrumento que usamos para que siga existiendo el bien. Siendo así, tenemos que tener en cuenta que la memoria es con un propósito. Y esto es algo muy importante. Recordar sin actuar es inútil. No recordamos la esclavitud de Egipto solo para conmovernos. Recordamos para ser más justos con el extranjero, con el necesitado, también con nosotros mismos. Como dice el párrafo de la Torah, Be'avte tager ki gerim ehitem be'eretz Mitzrayim, amarás al extranjero porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Eso está en Devarim, Deuteronomio 10. No recordamos la Shoah solo para sentir el dolor y hacernos las víctimas, que realmente lo fuimos, sino para comprometernos a luchar contra el antisemitismo, la intolerancia, la injusticia, que la Shoah no vuelva a ocurrir. Se entiende que acá está como clara que la contradicción entre borrar el recuerdo y recordar es necesario. Por un lado, queremos borrar el sufrimiento hacia el futuro, que no haya más dolor para nadie por cosas como la Shoah. Queremos que ese dolor sane nuestras almas, que la parte emocional se suture, que esa herida cierre, pero el recuerdo, en la parte intelectual, sigue existiendo. ¿Para qué? Para prevenir que no vuelva a acontecer. Por eso mismo, no recordamos tampoco el templo destruido solo para llorarlo, para ver que está ocupado su sitio por cosas que no construyen, sino que lo recordamos para reconstruir, tanto en nosotros como en el mundo, para que el templo vuelva a estar presente en nuestras vidas como una casa de justicia, de paz, de conexión con la verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra memoria? Si recordamos el bien, ¿estamos replicándolo? O sea, ¿estamos haciendo algo útil con el recuerdo? Si recordamos lo malo, ¿es para estar previniendo o para seguir sufriendo, para no avanzar, para estar anclados en una situación que no es positiva ni favorable? ¿Cuál es el motivo por el cual recordamos lo bueno y lo malo? ¿Es para seguir haciendo cosas buenas, recordando lo bueno? ¿Es para estar previniendo las cosas malas? Entonces, si sabemos que hay cosas que debemos olvidar, de las cosas malas, ¿estamos dispuestos a soltar esas cosas malas? ¿Estamos dispuestos a usar el olvido como corresponde? Porque el olvido no es malo, el olvido es bueno cuando es necesario. Entonces, ¿estamos dispuestos a soltar esa ancla para que podamos avanzar? En realidad sería elevar el ancla, quitarla para que no estemos atrapados. ¿Estamos dispuestos a soltar el dolor? La memoria judía no es nostalgia, no es simplemente un ejercicio de historia.
Es una brújula que nos indica el camino. Aprendemos de nuestro pasado, conocemos las circunstancias, recordamos a los personajes malévolos, vemos las cosas con claridad, tomamos conciencia de los hechos para poder caminar mejor, para tener un presente mucho más digno, mucho más íntegro, con mejor conciencia. Así que no dejemos que nuestra memoria sea solo un eco del pasado, algo que nos afecta negativamente, sino que usemos lo que recordamos para construir un futuro mejor. Como decimos habitualmente, nuestra misión es ser constructores de Shalom. Eso quiere decir pensamientos, palabras y acciones de bondad y justicia en la justa medida. Si nosotros estamos recordando y olvidando para construir el Shalom, es algo maravilloso, y eso es lo que hoy estamos construyendo como memoria para el mañana. Una memoria de Shalom, una memoria de acciones positivas que no dejan el pasado inactivo, sino como un presente que sirve para vivir mejor. Si te sirvió hasta acá este video, te pido que le pongas like, que lo compartas, que lo comentes y que nos des ideas para próximas intervenciones. De mi parte, Hag Purim Sameach, Shabbat Shalom y bendiciones.